Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo está ese ánimo para el día de hoy, para comenzar una clase de IT Essential junto a la profesora Tamara? Cuéntenme ahí en el chat cómo está en el día de hoy, cómo está el ánimo para comenzar la clase. Súper bien, profe. Eso, Muy buenas tardes, excelente. amigos, ¿cómo están? Oye, qué bueno el ánimo ahí de... Hoy no puedo ver el nombre del estudiante. ¿Quién es Nico? ¿Me podía avisar? No lo alcancé a ver, creo que fue Matías. Matías, sí, Matías. Oye, Matías. muy buen ánimo ahí. Ojalá se les contagie a los compañeros. Sí, ojalá todos estén con ese ánimo, con esa actitud, con esas ganas de querer estudiar. Cada vez los capítulos chiquillos de IT Essential se nos ponen cada vez más buenos. O sea, ya aprendimos la parte teórica, ya aprendimos los componentes, ya aprendimos cómo instalar un sistema operativo y cada vez nos acercamos más a la parte de reparaciones de un computador. Bien, así que lo que vamos a ver el día de hoy va a ser terminar con el capítulo 3 y empezar con el capítulo 4 para ver el mantenimiento preventivo de los computadores. Bien, así que vamos a empezar a proyectar para finalizar con el capítulo 3. Bien, ahí sí recuerden que la clase anterior quedamos en la actualización de la fuente de alimentación, ¿cierto? Vimos todo lo que tiene que ver con la actualización del hardware de una computadora. Bien, recuerden que vimos la actualización de periféricos, en fin, varios componentes internos dentro de un computador, lo vimos en la clase anterior, para que no se lo olvide. ¿Qué sigue ahora? Bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre los clientes ligeros y los clientes pesados. ¿Qué significa cliente ligero y qué significa cliente pesado? ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo saber cuándo vamos a tener un cliente ligero o un cliente pesado? Ojo que aquí no estamos hablando de las personas, aquí hablamos netamente de los computadores. O sea, ya o el computador, ¿no es cierto?, pasa a ser nuestro cliente. Bien, ¿por qué? Porque es al computador al quien nosotros vamos a reparar o a entregarle el servicio como técnico. Entonces comenzamos con los clientes ligeros y clientes pesados. Bien, estas son las dos, a ver cómo se les dice, denominaciones que tienen los computadores. Bien, ligeros y o pesados. Luego vamos a ver las características de cada uno de ellos. Por ejemplo, como los clientes pesados, bien, los podemos diferenciar cuando están sobrecargados. ¿Sobrecargados de qué? De programas, ¿no es cierto? Cuando tenemos mucho software instalado en un computador, cuando no necesitamos tener una conexión a Internet para poder funcionar de manera normal. Bien, son computadoras estándar, ¿no es cierto?, que tienen su propio sistema operativo y una multitud de aplicaciones y almacenamiento local. Eso quiere decir que no necesita conexión a Internet o a la red para acceder a servicios que tiene propiamente ese computador. Bien, ahí ya tenemos una característica clave de lo que es el cliente pesado. Son sistemas independientes y no requieren una conexión a la red, ¿cierto? Ya que todo el procesamiento de las tareas que se van a hacer en el computador se realiza de forma local en la computadora. A diferencia de los clientes ligeros, que son generalmente computadoras básicas conectadas a una red, ¿no es cierto? Que para poder funcionar de manera óptima, sí necesita los recursos de servidores externos o computadores externos para poder procesar al 100% sus datos. Los clientes ligeros requieren una conexión a Internet y a un servidor. ¿Qué tipo de servidor? Independientemente cuál sea, necesitan el acceso a ese servidor, ¿sí? Por ejemplo, nosotros normalmente o comúnmente somos clientes ligeros, nuestros computadores son clientes ligeros. ¿Por qué? Porque para funcionar al 100% necesitamos de un servidor, ya sea el servidor de Google Drive, por ejemplo, de correo electrónico. Bien, sin esos servidores, nuestro computador no funciona al 100%, a menos que tengamos un disco duro súper grande y tengamos todo almacenado ahí y tengamos todas las aplicaciones que tiene Internet, nosotros las tengamos de manera local. Ahí pasaría a ser a un cliente pesado. Los clientes ligeros no poseen ningún almacenamiento interno y disponen de recursos locales muy escasos. O sea, cuando se habla de ningún almacenamiento interno, habla de segundos discos duros para funciones específicas, por ejemplo. Bien,
Algunas de las características entre clientes pesados y clientes ligeros son los recursos que estos requieren. Por ejemplo, los clientes pesados, como ustedes pueden ver aquí en la imagen a la derecha, ¿no es cierto? Habla de que los clientes pesados necesitan el monitor, el mouse, el teclado, ¿no es cierto? Una torre con CPU y RAM con almacenamiento interno. Y los clientes ligeros necesitan un monitor, un teclado o puede ser una computadora pequeña también. Bien, los clientes pesados necesitan un espacio grande, mientras que los clientes ligeros necesitan o es suficiente para ellos un espacio pequeño. Bien, el acceso a la red para los clientes pesados es opcional y los clientes ligeros sí o sí tienen que estar conectados a la red para poder funcionar. La realización del procesamiento de los datos en los clientes pesados es en forma local en la computadora y para los clientes ligeros puede ser también de forma remota, puede que se puedan encontrar en los servidores. Bien, un esfuerzo para implementar a nivel corporativo, ¿no es cierto? O sea, ahí los clientes pesados necesitan más esfuerzo para poder implementarse a nivel corporativo, mientras que los clientes ligeros necesitan obviamente menos esfuerzo. El costo de implementación para un nivel corporativo aumenta el costo para los clientes pesados y disminuye el costo para los clientes ligeros. Las aplicaciones, por ejemplo, para los clientes pesados sirven las aplicaciones de escritorio instaladas a nivel local, que son todas las que ustedes ocupan en su computador, ¿cierto? Y los clientes ligeros, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser a nivel local, sino que pueden ser interfaces, ¿no es cierto?, a través de páginas web, como lo es correo electrónico, como lo es Google Drive, que es un servicio de almacenamiento, ¿cierto?, por ejemplo. Y los requisitos del software, ¿no es cierto?, los requisitos recomendados para los clientes pesados o los mejores requisitos para este tipo de clientes son el sistema operativo Windows, ¿no es cierto?, cualquier aplicación de software que les permita funcionar a estos clientes. Bien, y los requisitos para los clientes ligeros son mínimos para la necesidad de instalar Windows, o sea, la mínima cantidad de RAM, la mínima cantidad de disco duro si es necesario. ¿Por qué? Porque son clientes ligeros y no necesitan tantos recursos de su computadora. Esas son algunas características y diferencias en cuanto a los tipos de clientes ligeros y pesados. Recuerden que cuando hablamos de este tipo de clientes no hablamos de personas, hablamos netamente de los computadores, de escritorios o notebook, ¿bien? O cualquier dispositivo ahí que quepa dentro de la categoría como clientes ligeros y clientes pesados. Ahí ya ustedes después tienen que establecer diferencias. Si tengo dos notebooks, uno puede ser pesado y uno ligero. Sí, pues sí puede. ¿De qué va a depender? De los recursos que te ocupe, del tipo de conexión, en fin. Bien, eso ahí ustedes lo van definiendo de acuerdo a sus conocimientos y de acuerdo a lo que quepa, ¿no es cierto?, en estas clasificaciones que tenemos acá como clientes pesados y clientes ligeros. Bien, dudas, consultas en el tema de los clientes. No, profe Nico, no hay ninguna duda o consulta. Ya, perfecto. Ahí sí. Bien. NAS. ¿Qué es un NAS? Cuando hablamos de NAS, chiquillos, son siglas, N-A-S. Y nos referimos a NAS como un servicio o como servidores de almacenamiento. ¿Sí? Server, bueno, ahí no me manejo mucho en inglés, pero NAS son las siglas, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando de varios servidores de almacenamiento. Bien, redes NAS. Los NAS, ¿no es cierto?, están conectados a una red que proporciona este tipo de almacenamiento para distintos tipos de clientes. En ocasiones, esta computadora especializada es de solo un propósito y está ejecutando un sistema operativo reducido para desempeñar solamente la función de servidor de archivos. Y aquí ponemos a ver, ¿cómo se puede llamar esto? Aquí lo dejamos claro, ¿no es cierto?, que tipos de servidores de archivo puede ser como FTP, que no se lo olvide porque esto también lo estamos viendo en CCNA, los tipos de servidores, ¿no es cierto?, servidores de archivo, FTP en Windows, TFTP o Samba, que se puede configurar en Linux también, o servidores dedicados a este tipo de almacenamiento. Bien, a veces el dispositivo puede ofrecer funciones adicionales, como por ejemplo, los que más se ocupan o los más conocidos serían los hosting, que es el último punto que tenemos acá.
¿Qué es un hosting? Es un tipo de alojamiento o almacenamiento para páginas web. O sea, si yo quiero crear una página web, esa no se va a mantener en el aire. O sea, tenemos que guardarla en alguna parte. ¿Y dónde la vamos a guardar? En un servidor llamado hosting. ¿Qué es ese servidor? Es un servidor de archivos. Bien, ofrecen otros servicios también como la transmisión de medios, como servicios de red también o funciones automáticas de copia de respaldo, algo similar a lo que es el RAID que vimos anteriormente. Bien, y vamos con la protección del medio ambiente. ¿Cómo podemos proteger nosotros a nuestro ambiente? ¿No es cierto? O sea, si se nos echa a perder una pantalla, no la vamos a tirar en cualquier parte. Si se nos echó a perder un componente, no lo vamos a lanzar a la calle, ¿cierto? O sea, tenemos que nosotros ahí tener un cuidado muy especial con nuestro medio ambiente, súper importante. Bien, por ejemplo, ¿cuáles son los métodos de eliminación de forma segura de estos componentes? Por ejemplo, miren, ahí en la imagen sale una batería de un notebook. O sea, ustedes no pueden llegar y tirar una batería a la calle. Es peligroso. Además, bien, por ejemplo, los toners de impresora que vemos acá, al costado derecho, o sea, ustedes no pueden llegar y tirar ese tipo de elementos a la calle. Bien. Entonces dice, los desechos y el reciclamiento adecuado de los componentes de PC peligrosos es un asunto de interés global. Eso quiere decir que todos ya tenemos que tener conciencia de lo que está pasando con el medio ambiente, ¿cierto? Tenemos que estar ahí informados de lo que está pasando, o sea, no podemos seguir haciéndole daño al medio ambiente y menos si nosotros somos técnicos honorables, honrados, no podemos llegar y botar esto a la calle. O sea, es súper peligroso y le estamos haciendo un daño terrible al medio ambiente. Bien, así que en eso, mucha atención y obviamente ahí voten lo que tengan que votar, siempre donde se deba. Y si hay que reciclar algo, se recicla. Bien, asegúrese de seguir las normas que rigen la eliminación de elementos específicos. Las organizaciones que infrinjan dichas normas pueden recibir multas o afrontar costosas batallas legales si es que no se cumple las normativas que ellos dictan, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden ir a distintas entidades que les va a mostrar dónde se tiene que votar cada componente de los computadores. Bien, las normas para la eliminación de estos elementos varían de un estado y de un país a otro. Por ejemplo, ustedes pueden ver como normas dónde botar las baterías, dónde botar los toners, los cartuchos, los reveladores en cuanto a la impresora, ¿cierto? Los disolventes químicos y las latas de aerosoles. O sea, ustedes no pueden llegar y botar una lata de aerosol porque siempre queda algo o algún conchito dentro de esa lata. Imagínense que está cerca de un fuego, ¿bien? O de algo que está produciendo fuego o mucho calor. ¿Qué va a hacer esa lata? Obviamente va a producir una explosión, ¿no es cierto? Por ejemplo, también dónde botar los teléfonos móviles, dónde botar las tablets, no es llegar y botar a la basura tampoco. Siempre se recomienda reciclar. O sea, usted va a un mall y tiene un tarrito donde puede reciclar. O directamente lo puede también mandar a su compañía. Lo puede devolver a la compañía o a cualquier otra compañía. ¿Por qué? Porque ellos lo pueden reparar y quizás lo pueden mandar a alguien que le falta un celular. Bien, eso también se puede hacer. Profe, Dígame. si no me equivoco, en el metro antes, o sigue habiendo, que había un basurero donde siempre echan teléfono. Exacto, en los metros, por ejemplo, inclusive en el Instituto INACAP del centro, también hay como unos basureros, efectivamente, donde usted puede reciclar estos componentes. Y es más, generalmente se dividen entre cableado, componentes de reciclaje, ¿no es cierto? Celulares, tablets. Siempre hay como este tipo de división. O sea, usted no puede llegar y echar cables junto a los celulares que va a reciclar. Bien, pero por lo general siempre nos vamos a encontrar con este tipo de tarritos, por decirlo de alguna manera, donde usted pueda reciclar o desechar su componente electrónico. Hoja de datos de seguridad. ¿Qué es una hoja de datos de seguridad? La abreviación es SDS. Y ahí está las siglas en inglés para que las lean. Antes se conocían como SDS, ¿no es cierto? Que era el material de hojas de datos de seguridad.
¿Qué hace este tipo de hojas? Bueno, es una hoja informativa, ¿no es cierto?, donde se resume la información sobre la identificación de materiales, incluidos los componentes peligrosos que puedan afectar la salud de las personas. Por ejemplo, y aquí me voy a meter en el tema de las baterías. O sea, ustedes saben que las baterías pueden explotar, ¿cierto? Las baterías de los celulares, las de los notebooks, por los componentes internos que estos tienen. Si nosotros la botamos en cualquier parte y esta explota y hay personas o niños cerca de ella, puede resultar muy, muy peligroso. Ya, por eso pongo tanto énfasis también a la seguridad del medio ambiente y a la seguridad de las personas también, que es súper importante. Por ejemplo, aquí nos dice clarito como los peligros de incendio y los requisitos de primer auxilio, ¿cierto? Las SDS contienen información sobre reactividad e incompatibilidad química. Bien, también incluyen medidas de protección para el manejo y el almacenamiento seguro de los materiales, así como procedimientos de eliminación y control de derrames y fugas. Para determinar si un material se clasifica como peligroso, ¿no es cierto?, tiene que consultar la SDS del fabricante, que en los Estados Unidos, como dice acá, es requerida por el OSHA, como dice ahí, cuando el material se transfiere a un nuevo propietario. O sea, ustedes pueden buscar esa. Mauricio Correa dice en qué unidad estamos en la unidad 3. Eso, ahí la profe Tamara dice que las baterías contienen mercurio y es muy nocivo para las personas. Eso es súper importante que conozcas también qué es lo que contiene estos componentes al interior, para ver qué tan peligrosos pueden ser para la salud, ¿no es cierto? Y ahí ustedes pueden buscar en internet las especificaciones del fabricante, buscar la SDS de los componentes de sus computadores o celulares, ¿no es cierto?, para ver qué tan peligrosos son para las personas o para el medio ambiente. Bien, la SDS explica cómo deshacerse de los materiales potencialmente peligrosos de la forma más segura. O sea, aquí les van a decir dónde eliminarlo, cómo hacerlo, cuándo tienen que hacerlo, bien, para evitar, obviamente, la menor cantidad de daño hacia las personas o hacia el medio ambiente. Bien, dudas, consulta hasta la diapositiva de ahora, chicos. En ahí Camilo Flores dice que cómo logran procesar las baterías recicladas, creo, porque son peligrosas, ¿cierto? Bien, ahí como dice la profe, hay que derivarla a los especialistas, porque nosotros como personas comunes, como técnicos, no tenemos la herramienta para poder hacer ese tipo de reciclaje. Ahí son ese tipo de entidades son quienes se encargan de realizar ese tipo de acción, bien, como el reciclaje de las baterías, que son obviamente altamente peligrosas. Bien, terminamos el capítulo 3. Vamos a ver el resumen del capítulo y cuáles son los nuevos conceptos que hemos aprendido en este capítulo. Son muchos nuevos conceptos. O sea, ustedes ya en el capítulo 3 vimos la configuración de ajustes del BIOS o del UEFI, ¿no es cierto? O sea, ustedes ya saben entrar a la BIOS, diferenciar entre una BIOS normal o un UEFI. ¿Cómo? Oiga, hay una verificación de comprensión para finalizar con esa sección, la sección 5 del capítulo 3. Ah, ya, perfecto. Terminamos entonces este resumen y vamos con la comprensión. Bien. Vimos también la explicación de la energía eléctrica, cómo afecta la energía eléctrica a los componentes, cómo funciona la fuente de alimentación, ¿cierto? Explicamos también la funcionalidad de la computadora, cómo funciona, las arquitecturas, en fin. También vimos la descripción de las características del monitor, o sea, cada uno de los monitores, cómo funciona, las características que tiene estos varios tipos de monitores, ¿cierto? Explicamos también los métodos de eliminación segura para proteger el medio ambiente. Bien, vamos a realizar lo que te está ahí mostrando la profesora Tamara y luego vamos a ver el resumen de los nuevos conceptos que hemos aprendido en el capítulo 3 para luego finalizar o comenzar con el capítulo 4. Bien, dale nomás, profe. Todos ven la pantalla de la profesora Tamara, ¿cierto? Sí, profe. Ya, perfecto.
Vámonos a profe. Ya, aquí obviamente esta verificación de comprensión corresponde a la eliminación segura, que es lo que último estaba comentando el profesor Nicolás. Aquí obviamente ustedes tienen que responder verdadero o falso. Las características, la siguiente. Las regulaciones sobre eliminación varían de un estado y un país a otro. ¿Verdadero o falso? Verdadero, dice Camilo. José también dice verdadero. Ya, vamos por verdadero entonces. Los Verdadero. monitores CRT pueden contener un voltaje peligrosamente alto después de desenchufarse. Verdadero, dice Eduardo. Ahora dice falso. Mauricio dice sí. No sé qué significará sí. Ah, falso. Mauricio dice. Vamos por falso. Ya. ¿Es aceptable eliminar dispositivos móviles pequeños como teléfonos celulares en vertederos? Aquí cuando se habla de vertedero hablamos normalmente de la basura, ya de una basura común, ¿no es cierto? Toda la basura que tenemos en nuestras casas pues se va a los vertederos donde ahí los camiones dejan toda la basura. Falso, dicen aquí los chiquillos. Ya. El OCHA requiere que todos los materiales peligrosos vayan acompañados por una SDS. Verdadero, dice Eduardo. José también dice verdadero. Vamos a verificar Mauricio esto. también. Ismael también verdadero. Vamos con verdadero. Verifiquemos entonces, profesora. Uy, nos equivocamos en una. ¿Qué pasó ahí, chiquillo? Los monitores CRT sí pueden contener un voltaje peligrosamente alto después de desenchufarse. Los CRT son los monitores antiguos que se ocupaban, ¿no? Esos, ¿cómo se les llamaba? Los poto anchos. Y eso obviamente al interior contienen estos condensadores, que recuerden que los condensadores, chiquillos, pueden almacenar energía aún estando desenchufados. Oye, sí, súper importante eso que dice ahí la profesora Tamara. Recuerden que los condensadores, efectivamente, como bien mencionas, son componentes que guardan energía, o sea, ustedes lo desenchufan y esos componentes siguen con energía. Y como estamos hablando de televisores antiguos, obviamente que contiene electricidad sumamente alta y peligrosa. Inclusive los televisores modernos que tienen condensadores también tienen energía después de desenchufarse que son peligrosos. Por eso nunca se recomienda abrir un televisor después de haberlo desenchufado. Siempre hay que esperar. Si usted lo desenchufa hoy día, bueno, abra la tele el día de mañana o pasado mañana para estar más seguro. Bien, pero esos condensadores siempre guardan energía. Si no nos cree, haga la prueba, abra el televisor y toque la bobina. Vea qué le pasa. No, mentira, no lo hagan, chiquillos. No lo hagan. Dentro del capítulo 2 hay una mención, obviamente, que cuando están desarmando un computador, bueno, como lo vimos en el video, al momento de desenchufarlos, la persona que está realizando el video, la demostración, él vuelve a apretar el botón de encendido para descargar toda la energía acumulada que puedan contener algunos componentes. Exacto, siempre hay que descargar los componentes antes de tocarlos. Importante. Bien, vamos entonces con... vamos a ver los nuevos conceptos que aprendimos en el capítulo 3 para comenzar con el capítulo 4. Bien, chicos, los nuevos términos que aprendimos en este capítulo son muchos. Son muchos, quizá ustedes no lo sientan así, pero son muchos términos que vimos en este capítulo. Ahí ustedes están viendo en pantalla algunos de los que aprendimos, ¿no es cierto? Como el término BIOS, UEFI, POS, CMOS, ¿no es cierto? El arranque seguro, el low jack, en fin. Aquí también tenemos otro tipo de términos que aprendimos, lo que era voltaje, resistencia, corriente, alimentación, ¿no es cierto? Vimos la ley de Ohm, qué pasaba en un apagón total, la baja de tensión o el sobrevoltaje, ¿cierto? Aquí vimos los RISC, los CISC, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la arquitectura del procesador, el Hyper Transport,
¿no es cierto? Los megahertz, gigahertz, la virtualización de la CPU, los tipos de refrigeraciones también, la segmentación, duplicación, paridad, los niveles del RAID también aprendimos, las conexiones en serie, conexiones en paralelo, ¿no es cierto? Y las distintas conexiones o conectores también que logramos ver y aprender en el capítulo 3, los distintos tipos de USB, el más actual, los más antiguos, ¿cierto? Los SATA, los eSATA, los RJ45, RJ11, los dos tipos de cables de UTP, STP, los pares trenzados, ¿cierto? Tamaño de punto, el brillo en cuanto a los televisores, la relación de aspecto, el tiempo de respuesta, el entrelazado, no entrelazado, y ahí obviamente los tipos de conectores de video como el VGA, ¿no es cierto? Y algunas dimensiones como HD, Full HD, en fin. Vimos también lo que eran los teclados ergonómicos, los CAM, BDI, los clientes ligeros, pesados, los sobrecargados, ¿no es cierto? Y los NAS. Y para finalizar, vimos los dos nuevos términos que era la SDS y la MSDS, ¿no es cierto? Que la MSDS era el informe antiguo al SDS. ¿Ven? ¿Y qué nos especificaba este tipo de informe? Obviamente el tipo de reciclamiento y qué es lo que debemos hacer con los componentes que son peligrosos. Bien, y eso como finalización del capítulo 3. ¿Qué les pareció el capítulo 3? ¿Interesante? ¿Les gustó? ¿Tuvo fome? ¿Mucha teoría? ¿Qué tal estuvo el capítulo 3 para ustedes? ¿Cómo lo vieron? ¿Lo disfrutaron? Eso, dudas, consultas, difícil ahí, dice el Mauricio. Sí, obvio, si fuese fácil, todos serían expertos en TI, ¿cierto? Nada es fácil, por eso hay que ponerle empeño y ganas a esto. Esta materia es súper entretenida. Sí, los capítulos también son muy largos. Hay algunos que son más cortos que otros, pero por lo general son capítulos largos. Bien, vamos a proyectar el capítulo 4. Sí, más largo el capítulo 1 y 2. Aparte que también lo vimos mucho más detallado, lo vimos más a fondo este capítulo. Por eso es importante que ustedes estudien también de la plataforma NetAcad. Bien. Profe Nico, un aviso antes, disculpe. Para los estudiantes del tercero D, mañana voy a habilitar el examen del capítulo 3 por si acaso, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Exacto, yo también lo voy a habilitar. Por lo general, ahí yo a los de mi curso con el B se lo habilito por una semana. Bien, para que ahí ellos dispongan de su tiempo, vean qué día les acomoda más realizarlo. Bien, capítulo 4, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son las secciones y los objetivos que vamos a ver en este capítulo? Como 4.1, como sección, vamos a hablar del mantenimiento preventivo. Si se fijan aquí ya nos centramos netamente en las correcciones de los fallos, los problemas de nuestro computador. En la sección 4.1 vamos a poder explicar el por qué hay que hacerle mantenimiento preventivo, ¿bien? Y que también obviamente debe realizarse cada cierto tiempo en las computadoras personales. Vamos a describir el mantenimiento preventivo del computador. Y en la sección 4.2 vamos a ver los procesos de solución de problemas, a cómo resolver los problemas de manera efectiva, confiable, ¿cierto? Y obviamente de que realmente nos sirva y nos perdure en el tiempo. Vamos a resolver problemas de PC y de dispositivos periféricos, vamos a describir cada paso del proceso de resolución de problemas y hay que hacerse de un informe que también lo vamos a ver. Vamos a identificar problemas y soluciones comunes para los PC. Solucionar problemas de componente y periférico de la computadora mediante el proceso de solución de problemas de 6 pasos. Y esos 6 pasos son súper importantes, así que vayan haciéndose la idea de que esos 6 pasos los van a tener que anotar o se los van a tener que aprender porque son súper importantes y les va a solucionar la vida en el momento que quieran resolver un problema de un computador.
Bien, mantenimiento preventivo, como título, ahí subrayelo, destáquelo, título de la clase, capítulo 4, mantenimiento preventivo. Las ventajas de realizar un mantenimiento preventivo obviamente se basan por lo menos en dos factores, en el entorno o ubicación de la computadora y también en el uso de la computadora. Por ejemplo, si tenemos un computador donde hay mucho polvo, por ejemplo, en la construcción o en la minería, obviamente estos computadores van a necesitar o a requerir mucha más atención que otros computadores que no están en estos ambientes, como por ejemplo los de oficina. Bien, y el uso de la computadora. Es posible que las redes de mucho tráfico, o sea, que consumen mucho, como las redes de entorno educativo, por ejemplo, las que están en el liceo, requieran tareas adicionales de análisis y eliminación de software malintencionado y archivos no deseados. ¿Por qué? Porque son manipulados por muchas personas que no tienen este tipo de conocimiento. Entonces, pueden generarle virus o algunos archivos no deseados, software malintencionado a estos computadores. Por eso hay que hacerle un chequeo semanal a este tipo de computadores. Bien, la imagen que está a la derecha, chicos, si bien se ve irreal, pero es muy real y habitual. Como experiencia personal, me ha tocado limpiar varios computadores de este tipo. Inclusive, he tenido que limpiar computadores hasta con telas de araña dentro de ellos. O sea, imagínense el nivel de suciedad de los equipos. Por eso es importante el mantenimiento preventivo. O sea, computadores de escritorio que no se limpian hace un año, por ejemplo, con telas de araña dentro, con la fuente de poder sonando, los cables tocando el ventilador, ¿no es cierto? Horrible, súper, súper mal. Por eso es importante el mantenimiento preventivo, como el polvo, ¿bien? Todos los computadores se llenan de polvo en algún momento, sobre todo si no los limpiamos, van acumulando, acumulando, acumulando. Recuerden que esas partículas de polvo son súper pequeñas, entonces entran por cualquier tipo de rendija. Son súper pequeñas, es importante hacerle ese tipo de mantención. ¿Cómo se puede hacer? Utilizando un paño o una franela para limpiar el exterior, obviamente que no deje residuos, ¿bien? Y si usa un producto de limpieza, coloque una pequeña cantidad en un paño de limpieza y limpie el exterior del gabinete. Aquí se habla del exterior del gabinete. El polvo en el exterior de una computadora pueden viajar a través de los ventiladores de refrigeración hacia el interior. O sea, ojo con lo que estamos hablando acá. O sea, que el polvo viaje a través de los ventiladores a la parte interior del computador es peligroso, súper peligroso. El polvo acumulado impide el flujo de aire y reduce la refrigeración de los componentes. Y ya está bien, usted limpió el computador, limpió la parte de adentro, ¿no es cierto? Pero si no limpia los ventiladores, por ejemplo, va a seguir acumulando o va a seguir impidiendo de que el flujo de aire sea el adecuado. Bien, o sea, si va a hacer una limpieza, hágasela completa y limpia los ventiladores también. Es más probable que se rompan los componentes de PC calientes, ¿bien? Si se acumula mucho polvo, nuestros componentes de nuestro computador se van a calentar mucho más. Quita el polvo del interior de una PC con una combinación de aire comprimido, o sea, nunca, pero nunca, chiquillos, limpien un computador con agua por dentro, por favor, no lo hagan, ni siquiera con un poquito de agua, ni siquiera con un paño húmedo, no lo hagan, no lo hagan. Bien, y obviamente que sean paños que no deje residuos, porque si no también va a afectar los componentes internos de su computador. Puede utilizar también una aspiradora o una sopladora. ¿Qué hace la sopladora? Sopla, ¿no es cierto?, el polvo y ahí lo puede expulsar. ¿Es eficiente? Más o menos. ¿Por qué? Porque si usted expulsa ese polvo de ese computador, va a saltar, ¿cierto? Entonces, claro, efectivamente va a eliminar el polvo, pero aún así hay partículas que siguen cayendo dentro del PC. Entonces, utilice una sopladora, pásele un pañito o utilice aire comprimido y asegúrese de sacar todo el polvo dentro de esa computadora. Ahora, para poder utilizar una sopladora, ¿no es cierto? Aquí le llamamos sopladora, es algo similar a una aspiradora, pero en vez de aspirar, sopla. ¿Qué sopla? Aire. Ahora, ¿qué tipo de aire? Frío. Nunca, nunca sopla en un computador con
con una herramienta que tire aire caliente. Nunca, siempre aire frío. Por ejemplo, claro, ahí dice la profe Tamara, apareció un secador de pelo. Si tienen un secador de pelo, chiquillos, por favor no se les ocurra utilizarlo para el computador, a menos que ese secador de pelo tenga la opción de tirar aire frío. Si tira aire frío, les puede servir, pero si tira aire caliente, por favor no lo utilicen dentro de un computador. Quiero ser súper claro y enfático en este punto, porque si ustedes utilizan aire caliente, recuerden que los componentes están soldados y esa soldadura se utiliza con calor. Si ustedes le aplican mucho calor, van a desoldar esos componentes. Bien, y los van a quemar. Así que no le tiren aire caliente, por favor, chiquillos. Se lo estamos dejando en claro aquí con la profe Tamara. Bien. Eso, súper importante esos puntos. ¿Quedó claro, cierto? Supongo, ¿sí? Bien, no hay duda entonces. Componentes internos, ¿cómo hacerle el mantenimiento preventivo a este tipo de componentes? Bien, aquí vamos a ver una lista de verificación básica de los componentes para inspeccionar, para detectar polvos o daños. Bien, estos son los componentes que comúnmente se llenan de polvo, como por ejemplo el conjunto de disipador térmico entre el ventilador de la CPU. Bien, entre estos dos, de disipador térmico y el ventilador que tiene arriba, ¿no es cierto?, se suele acumular bastante polvo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sacar el ventilador, ¿no es cierto?, limpiarlo con un pañito, sacarle todo el polvo, limpiar el disipador térmico con un pañito, ¿no es cierto?, sacarle el polvo y volver a conectarlo. Los módulos RAM, por ejemplo, donde están los sockets de la memoria RAM, también se llenan de polvo. Así que saque la memoria RAM, límpiela y limpie también el socket donde va la memoria RAM. Los dispositivos de almacenamiento también, donde se encuentran los discos duros, las unidades de DVD, ¿no es cierto? O las tarjetas adaptadoras, todo lo que tiene que ver con ranuras, donde se llena de polvo también. Los cables, chiquillos, también se llenan de polvo. También las partículas de suciedad se quedan pegadas en los cables. Los dispositivos de alimentación, también importante, la fuente de poder. El conector donde nosotros enchufamos el cable para darle corriente al computador, también se limpia. Los dispositivos o los periféricos como el teclado y el mouse, es importantísimo limpiarlo y no se les vaya a ocurrir, chiquillos, comer encima del teclado. No lo hagan, es malo, no lo hagan, ¿bien? No coman encima del teclado, el mouse límpienlo constantemente. Y si obviamente el teclado tiene suciedad, la mejor manera de eliminarlo es obviamente darlo vuelta y darle unos golpecitos contra la mesa o donde ustedes estén. No golpes bruscos, golpes suaves, ¿bien? Para que caiga obviamente toda la basura que tiene entre medio de las teclas. ¿Hay otra manera de limpiarlo? Sí, sacando las teclas y limpiándolo uno por uno. ¿Bien? Y también utilizando una sopladora para que vaya expulsando a través del aire todo lo que está entre medio. Pero por favor, no coman encima del teclado. ¿Qué va a pasar? Con el tiempo se le van a quedar pegadas las teclas. Van a querer hacer un informe, un documento, van a escribir la tecla R, por ejemplo, y se les va a quedar pegado y van a llenar el documento con pura R. Bien, o van a dejar de funcionar simplemente. Así que, ojo con eso, no coman encima del teclado. Bien, y las cuestiones ambientales, ¿cuáles son las temperaturas ideales que se necesitan para un computador? En un entorno de funcionamiento óptimo para un computador también es un ambiente limpio, ¿cierto? Y libre de posibles contaminantes que se encuentran dentro del rango de temperatura y humedad específico por el fabricante. O sea, si ustedes se van a las descripciones del fabricante, les va a aparecer en la descripción cuánta es la temperatura y humedad óptima que tiene que tener un computador. Si se fijan aquí, hay una etiqueta donde sale que tiene que estar a una temperatura de 22 grados Celsius y obviamente un porcentaje de humedad del 58%. Ahora nosotros como personas comunes no vamos a poder medir ese tipo de cosas, a menos que hay aplicaciones, sí hay aplicaciones, a menos que tengamos ese tipo de aplicación o tengamos la herramienta que sirve para medir. Pero sinceramente muy, muy difícil mantener controlado este tipo de temperatura para las personas comunes y corrientes como nosotros, ¿bien?
por lo general, esto se tiene que cumplir a cabalidad lo que son los data centers, por ejemplo, que tienen también su nivel de temperatura adecuado, su nivel de humedad, ¿no es cierto?, para proteger los computadores, los servidores, en fin. Pero para nosotros es muy complejo poder mantener este tipo de temperatura o este tipo de humedad. No lo podemos controlar nosotros, a menos que tengamos herramientas, obviamente, que sí nos permitan hacerlo. Bien, pero es complejo. Sí es importante saberlo, pero es complejo. Mantenimiento preventivo del software. Recuerden que cuando hablamos de software estamos hablando de los programas. O sea, ya ustedes no los quiero escuchar nunca más hablar de programas. Ahora, de ahora en adelante va a ser software, ¿ya? Que se les quede grabada esa palabra. Si hablamos de un computador, de la parte interna de componentes, estamos hablando de hardware. Y si hablamos de programa, estamos hablando de software, para que no se le olvide. Entonces hay que verificar, obviamente, si el software instalado está actualizado, si tiene las últimas actualizaciones correspondientes. Muchas personas se molestan con las actualizaciones, pero ojo, que las actualizaciones, chiquillos, son parches de seguridad. Bien, por ejemplo, a este programa se le encontró una falla, y con esta falla yo puedo entrar al computador y adueñarme de las cosas que tiene este computador. Entonces, con esta actualización, esa falla se parcha. Bien, es como, no sé si ustedes saben que a las bicicletas cuando se le hace un hoyo se le pone un parche, ¿cierto? O a los neumáticos del auto cuando se le clava un tornillo se le puede poner un parche ahí. Bien, para evitar esa falla. Las actualizaciones son eso, son parches para las fallas que van teniendo, que van encontrando en estos tipos de programas. Bien, entonces hay que seguir las políticas de la organización al instalar las actualizaciones de seguridad, las actualizaciones de sistema operativo y actualizaciones de programa. Bien, siempre hay recomendación al momento de hacer este tipo de actualización, como por ejemplo, respalde los datos antes de actualizar. Bien, eso es importante. Si usted tiene un computador, es muy relevante que usted tenga un respaldo. ¿Qué pasa si es que la actualización, al momento de estar actualizando su computador, falla o le cortan la energía o se le acaba la batería del notebook? ¿Qué va a pasar con el computador? Obviamente va a dejar de funcionar. O sea, va a tener un fallo en el momento de arrancar el sistema operativo. ¿Por qué? Porque le estaba instalando parches que tienen que ver netamente con ese tipo de cosas. Bien, entonces ahí cuando usted lo quiera aprender de nuevo le va a fallar. Ya es cuando ustedes pagan cierta cantidad de plata para que se los formateen o para recuperar los datos del dispositivo. Bien, bueno, ahora ustedes ya saben cómo recuperar los datos, ¿cierto? Un disco duro lo conectan a dos cables, un cable que sea SATA, ¿no es cierto?, de alimentación, y el otro que sea de datos, y que obviamente se pueda conectar por USB. ¿Venden ese tipo de dispositivos? Sí, los venden. Bien, de hecho, en la feria o en los persas valen como 4 o 5 lucas. Se les llaman case de disco duro. Ahí ustedes tienen que ver las pulgadas, 2.5, 3.5, ahí va a depender de cuál sea el que ustedes quieran. Yo, por ejemplo, en mi caso, tengo un cable, es como un adaptador. O sea, un cable que por un lado, por un extremo tengo SATA de alimentación y datos, y por el otro extremo tengo dos USB, que también es para la alimentación y para los datos. Bien, así que con ese dispositivo ustedes conectan al disco duro ahí y pueden rescatar todos los datos de ese disco. Crear un programa de mantenimiento de software para. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Poder revisar e instalar las actualizaciones apropiadas de seguridad del software y controlador. Importante mantener los controladores actualizados también. ¿Qué son los controladores? Los que interactúan directamente con el programa y con el hardware, ¿no es cierto? Quien les da todas las instrucciones al hardware desde nuestro sistema. Viene como el medio de comunicación entre estos dos. Hay que también actualizar los archivos de definición de virus y analizar para detectar un virus y spyware. Es importante eso. Los spyware, chiquillos, ni siquiera aparecen como programas instalados. Es un programa, pero ni siquiera aparece en el panel de control, ¿no es cierto?, donde están los programas predeterminados o los programas instalados dentro del sistema. ¿Qué es lo que hace el spyware? Detecta, obviamente, todo el tecleo que ustedes realizan en su teclado o a las páginas que acceden. Eso es uno de los más peligrosos
que puedan tener en su computador. Por eso es importante actualizar los archivos y ver los antivirus para poder analizar ese tipo de cosas. Quitar los programas no deseados o no utilizados. Si usted no está utilizando un programa, como recomendación, desinstálelo. Bien, si lo quiere volver a utilizar, lo instala de nuevo. Pero como recomendación, desinstálelo. ¿Por qué? Porque le está ocupando recursos innecesarios del computador además. Y también puede ser medio para incluir virus dentro de su computador. Virus, gusanos, spyware, malware. Bien, así que si no está usando un programa, desinstálelo. Así de simple. Y obviamente analizar los discos duros para detectar los errores y desfragmentar la unidad de disco duro. Es importante mantener al día el estado del disco duro. Si hay fallos, poder arreglarlo, repararlo. Si hay fallos de manera o a nivel de software, por ejemplo, se pueden reparar sin ningún problema. Ahora, si hay un fallo a nivel de hardware, hay que cambiarlo, netamente. Bien. Dudas, consulta en la sección 4.1. Si se fijan, esa sección fue súper cortita. ¿Hay dudas, consultas, chicos? No, dice Camilo Sá, se entendió todo súper claro. Ya, sigamos entonces. Bien, pasamos a los procesos de solución de problemas. O sea, súper interesante esta sección. ¿Cómo solucionar esos problemas? Ya vimos el mantenimiento preventivo, ¿cierto? Bien, ahora vamos a la solución de esos problemas que podamos tener si un computador falla. Cuando hablamos, chiquillos, y esto es importante, del mantenimiento preventivo, como su palabra lo dice, para prevenir posibles fallos. Bien, o sea, mantenimiento preventivo es para prevenir posibles fallos, que no se lo olvide, o sea, no podemos hacer un mantenimiento preventivo si el computador ya falló. No es mantenimiento preventivo, sino que sería mantenimiento correctivo, porque están corrigiendo un problema dentro del computador. Importante saber ese detalle también. Vamos con la introducción a la solución de problemas. La resolución de este tipo de casos, ¿no es cierto?, requiere un enfoque lógico. O sea, ustedes ahí tienen que pensar lógicamente, no apurarse, pensar, ver, analizar, ¿bien? Y obviamente tienen que ser organizados, súper organizados. La resolución de problemas es una aptitud que se perfecciona con el tiempo. O sea, ustedes mientras más problemas resuelvan, cada vez se les va a ir haciendo mucho más fácil, ¿no es cierto? Van a tener la experiencia de computadores anteriores. Ahí como recomendación, no sé, recibieron el primer computador con un fallo, con un error, lo dejan escrito en un informe, ¿no es cierto? Y lo van guardando, 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 guardando. Entonces, después cuando venga otro computador con una falla que ustedes ya conocen, ya van a saber la solución porque la tienen plasmada en el documento. Y si no es esa falla, ahí ustedes la corrigen y ya crean otro informe con el mismo error, pero con otro tipo de solución. Bien, ahí es importante que tengan ese registro, les sirve para ustedes con el tiempo. Y antes de comenzar con la resolución de problemas, siempre hay que tomar las precauciones necesarias para proteger los datos del computador. O sea, no es bueno si un cliente le lleva al computador porque quiere cambiarle la RAM, por ejemplo, porque la RAM no funciona, no es bueno que después usted le entregue el computador sin ningún dato dentro. O sea, no es una buena solución. Si solamente tenía que cambiarle la RAM, ¿cómo el computador perdía los datos? Bueno, para eso hay que tomar medidas también de precaución necesarias para proteger los datos y los documentos de nuestro cliente, ¿cierto? Bruno dice, profe, perdón, creo que esta pregunta está bien atrasada, pero ¿cómo puedo tener un PC con dos sistemas operativos? Bien, eso es posible, si quieren ahí lo podemos ver la próxima clase o no se los digo al tiro, súper fácil. Lo primero que tienen que hacer obviamente es particionar su disco duro en dos o tres particiones. Bien, obviamente que les quepa el disco duro. Entonces, usted al momento de instalar el sistema operativo, instala el disco duro, o sea, instala el sistema en su primera partición y después el otro sistema operativo lo instala en la segunda partición. Y ahí hay que realizar unos ajustes
para que al momento de iniciar el computador le dé la opción de cuál sea el sistema operativo que usted quiera utilizar. Ahí después puede buscar en Google cómo configurar esa opción. Pero para instalar los dos sistemas operativos en un computador, tiene que particionar el disco duro. Se particiona en dos segmentos distintos, ¿no es cierto? Supongamos que tenemos un disco duro de 500 GB, particionamos el disco duro en dos secciones de 250 GB cada uno, entonces en la primera sección le instalo Windows 7 y en la segunda sección le instalo Windows 10. ¿Se puede? Sí, se puede. Ya, ¿y cómo elijo yo qué sistema operativo utilizar? Cuando inicio el computador, eso se configura en el PC. Bien, ahí lo pueden googlear más a detalle. Mauricio dice con dos discos duros. Sí, puede tener dos discos duros, pero también puede tener un disco duro. Bien, no es necesario tener dos. El proceso para solucionar problemas se divide en 6 pasos. Y esto es lo que quiero que anoten o lo que quiero que se aprendan, pero sí que lo tengan presente siempre. Son 6 pasos. Paso 1, identificar el problema. O sea, ahí ustedes tienen que hablar con el cliente, preguntarle qué pasó, cuándo notó el computador que empezó con este problema, cuándo vio el computador actuar de manera diferente, ¿cierto? Ese es el primer paso, o sea, identificar el problema. Yo ya sé cuál es el problema de este computador. ¿Tengo la solución? No, todavía no la tengo, pero tengo el problema. O sea, sé qué le pasa al computador. Bien, es importante esto, chiquillos, registrarlo. ¿Por qué? Porque si tienen 10 computadores, no creo que primero empiecen con uno, al otro día al otro día al otro, no, háganlo todo al tiro, identifiquen el problema y vayan registrando, ahorren tiempo, registren el problema de los computadores, ¿no es cierto? Y como paso 2, establezca una teoría de causas probables. ¿A qué se refiere este paso? O sea, diga, ya, ¿por qué pudo haber pasado este problema? Pudo haber pasado por esto, pudo haber pasado porque quizá se cayó el computador, recibió muchos golpes el computador, quizá estuvo a alta temperatura y se desoldó un componente interno, por ejemplo, o quizás se soltó la RAM, quizás la suciedad me está tapando la ventilación del computador. O sea, establezca causas de por qué pasó el problema. Bien, recuerden que aquí las soluciones no son exactas, nos podemos equivocar. O sea, aquí nosotros tenemos que buscar las posibles soluciones y cuál es la solución más óptima para el computador. Por eso yo lo asemejo mucho a lo que tiene que ver con respecto a la enfermería, porque así funciona también. O sea, los doctores para un paciente, ¿no es cierto? No es que una enfermedad signifique esto. Bien, o sea, para una enfermedad hay distintas posibles soluciones y ellos le dan al paciente la más óptima, la que más funcione, la que ellos crean que es la más conveniente para ellos. Bien, por eso ocurre también lo que se le llama negligencia, o sea, un médico se equivocó en dar su solución y es válido, puede pasar, a ustedes también les puede pasar, pueden que se equivoquen en su conclusión de resolución de problemas, es válido. Bien, recuerden que somos personas, nos podemos equivocar, pero para eso, para equivocarnos lo menos posible, tenemos que establecer estos pasos de solución de problemas. Bien, tenemos como paso 3, poner a prueba la teoría para determinar la causa, desde la más probable hasta la menos probable. Bien, eso lo definen ustedes. Si tenemos 4 teorías, las voy a poner a prueba para ver cuál fue la teoría más efectiva o la solución más correcta. Bien. Paso 4. Establecer un plan de acción para solucionar el problema e implementar la solución. Bien, una vez que usted puso a prueba la teoría, ¿no es cierto? Verificó cuál era la más probable, la menos probable, vamos a implementarla entonces para solucionar el problema del computador. La implementamos y ahí nos cercioramos de que realmente funciona. Funcionó perfecto, lo hicimos bien, hasta el paso 4 vamos perfecto, vamos súper. Paso 5, verifiquemos la funcionalidad total del sistema, o sea, ustedes no se queden con que solucionaron el problema y ya, perfecto, me voy a ganar mis lucas, le entrego el computador al cliente. No, ahí sean profesionales, verifiquen la funcionalidad total del sistema, pónganlo a prueba, ocúpenle los recursos, vean si es que realmente
sigue con el fallo, realmente ya se solucionó todos los problemas que ustedes tengan, ¿bien? Y si corresponde, implementar medidas preventivas. Obviamente, ahí mirando a futuro, para que ese fallo no vuelva a suceder. Bien, si tengo un problema con la RAM, le pongo una nueva RAM que sea de mejor calidad y mayor duradera en el tiempo. Bien, o sea, que nos dure más. Y como paso 6, registrar los hallazgos, acciones y resultados. Bien, ahí ustedes tienen que, a través de un informe, registrar todo lo que hicieron, todos los pasos. Bien, eso es importantísimo. ¿Dudas, consultas con el proceso de solución de problemas, chicos? Interesante, súper bonito, súper bueno. ¿Qué les parece el proceso de resolución de problemas? ¿Cómo lo encuentran? ¿Es efectivo, no es efectivo? ¿Les gustó la división de los pasos o no? Sí, súper bueno, súper bueno. Sí, obviamente si ustedes son disciplinados y siguen esa estructura, les va a resultar súper fácil también el registrar y después solucionar estos problemas con computadores futuros. Y obviamente van a tener el apoyo ahí de sus profes, que si tienen algún problema ahí, profe, ¿sabe que tengo este problema con el computador? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuál es lo más probable? ¿Cuál es la falla que más puede provocar este daño? Bien, ahí por correo nomás, chiquillos, nosotros le vamos a brindar toda la ayuda que necesite. Así que ya vayan pensando en cómo armarse su taller de técnico ahí para resolver este tipo de problemas. Bien, chiquillos, ahí se nos fue la profesora Tamara. Tiene un asunto importante que realizar, así que vamos a terminar la clase nosotros. Bien, paso 1. Aquí los detalles, si bien se los detallé antes, pero aquí sale mucho más detallado. Bien, en la identificación del problema, ¿no es cierto? Necesitamos la información del cliente. Por ejemplo, y aquí es importante que lo anoten porque aquí es donde ustedes pueden realizar el informe. O sea, cómo diseñar la plantilla del informe que ustedes van a rellenar. Por ejemplo, información para el paso 1. ¿Qué necesitamos saber del cliente? El nombre de la empresa o nombre del cliente, ¿cierto? El número de teléfono o el contacto. A ver, Bruno dice, profe, dígame, Bruno. Tengo una duda. La última vez que hablé con un técnico me contó que encontró un chicle derretido en un PC. Qué mal, qué mal. Bueno, sí, eso puede pasar. Eso puede pasar. Recuerden que los computadores adentro producen calor. Si les cae goma de mascar, les cae un chicle dentro del computador, obviamente con el calor esto se derrite y se pega mucho más en los componentes. O sea, cuando está frío es imposible sacarlo. O sea, mucho cuidado, por eso soy súper enfático en decirle que no coman encima del computador, encima del teclado. Ay, más encima en la parte donde debería haber la pasta térmica. Uy, pésimo. La persona que hizo eso, pésimo, pésimo técnico. Chiquillos, usted nunca lo haga. Si no tienen pasta térmica, bueno, díganle al cliente que van a tener el computador un par de días más. Y con la plata que le va a pasar a ese cliente, ustedes van y compran una pasta térmica. O sea, aquí también es inversión, ustedes tienen que invertir en sus productos, no es solo ganancia. Al principio van a perder plata. ¿Por qué motivo? Porque toda la que reciban la van a tener que gastar en comprarse insumos para tener su cajita de herramientas, sus destornilladores, su pasta térmica, su jeringa, ¿cierto? Sus cables adicionales, o sea, van a gastar plata, o sea, tienen que invertir en sus recursos. No pueden aquí empezar al tiro ya formateando, ganando plata de una, y al momento que ustedes no tengan y necesitan una herramienta que no tienen, ¿qué van a hacer? No creo que la pidan prestado, no corresponde. Bien, entonces es importante invertir en ustedes, invertir en su fuente de trabajo. Importante, hacerse de herramientas, no sé, formatean un computador, son 15 lucas, pucha, voy y gasto 10 lucas en destornilladores, por ejemplo. O me compro una cajita de herramientas chiquitita. Bien importante empezar a invertir en ustedes. Ustedes son su fuente de trabajo.
Así que espero que eso les sirva de consejo también, chicos. Es importante invertir en uno mismo. Bien, también del cliente necesitamos saber la dirección, o sea, dónde él vive. ¿Por qué? Porque si no nos paga, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Bueno, tampoco lo vamos a ir a amenazar. Pero sí, por ejemplo, ir donde él, hacerle las preguntas, decirle por qué no nos quiere pagar si el trabajo está hecho. Es importante también detallar eso en la información del cliente. Y el número de teléfono, como ya lo había mencionado antes. Camilo dice, profe, ¿tendremos práctica de esto antes de pasar de curso a pesar de todo esto de la cuarentena? Mira, yo espero que sí. O sea, chiquillos, ténganlo por seguro, que si no, si pasan de curso y no podemos establecer cosas prácticas, ténganlo por seguro que si yo sigo el próximo año, me voy a dedicar a que ustedes aprendan lo que les faltó el año anterior. Bien, o sea, quizá el próximo año ya no van a tener IT Essentials, pero si tienen un ramo conmigo, ténganlo por seguro que yo les voy a dar enfoque a este tipo de cosas prácticas que no pudimos realizar, porque es necesario, se requiere, o sea, ustedes ahí cuando estén en la práctica resolviendo problemas, me tienen que preguntar porque ustedes no saben todavía. Entonces ahí yo con mis conocimientos los voy a ayudar y los voy a orientar. Por eso también les dejo la opción que a futuro, si tienen un problema que no saben, pueden hablarme sin ningún problema y yo les voy a responder y les voy a ayudar. Eso es importante de los contactos, hay que reservar los contactos, guardarlos, siempre sirven, siempre los van a necesitar en algún momento. No, pues ahí, chiquillos, no, pues ahí siempre tienen que ser buenas personas. No, no amenacen, no amenacen. Si ustedes obran bien, después a futuro se vienen cosas buenas. Eso es importante tenerlo claro. Si ustedes hacen algo bien hoy, no quiere decir que mañana les va a llegar de vuelta, pero sí a futuro, sí a futuro. Claro, solo a pegarle, pero no amenazarlo. No, mentira. No, no. Solo ahí a preguntarle o exigirle el por qué no ha querido pagar. Y si ya se rehúsa a pagar, está lo mismo. Ese tipo de personas son a las cuales le va mal en la vida, las cuales no surge. Bien. Así que es importante obrar bien. Siempre les va a traer beneficio. Háganlo, obviamente, porque lo quieren hacer, no pensando en el beneficio que les va a traer a futuro. Tienen que hacerlo, tienen que cobrar bien, porque tienen que hacerlo. Así es la vida. O sea, no sean personas del mal, sean personas del bien. Hagan el bien siempre, sean honestos. Respeten a sus clientes para que los clientes los respeten a ustedes también. Bien, entreguen soluciones confiables. Sean claros en el tiempo que se van a demorar. Si les dicen, no, demoro 2 días, cumple ese tiempo, háganlo en 2 días, no se demora una semana. Yo cuando era más chico me acuerdo que llevé un computador a formatear a un técnico y se demoró una semana. Una semana, si formateando un computador uno se demora 3 horas, 3, 4 horas, instalándolo obviamente todos los programas y los controladores necesarios. Pero una semana es como mucho. Bien, así que eso, sean honestos, chiquillos, hagan el bien, den las soluciones claras a sus clientes, sean honestos, vivan la vida honestamente. Eso les va a traer muchos beneficios a futuro. Exacto, a lo más un día, y si es que 2 días. Por ejemplo, yo con computadores muy antiguos me demoro como 2 o 3 días en formatearlo. Me demoro unas 4 o 5 horas en dejarlo listo y el resto del día lo tengo conectado a internet descargándole todas las actualizaciones necesarias. Todas las actualizaciones, entonces como al segundo día ya está listo y no necesita más actualizaciones. Y ahí lo entrego. Pero si son notebook no tan antiguos, un día lo entrego al otro día, 2 días máximo, máximo. Pero ahí tienen que ser súper claro con el tiempo que le dicen al cliente. No, yo me demoro un día. Bueno, cumple ese día y entréguelo cuando dijo. No se demore más. Si ahí cada uno sabe cuánto se demora en lo que hace. Y si no tiene claridad, diga, no, yo me demoro, chuta, 3, 4 días. En arreglar un computador no se va a demorar más que eso. Ni siquiera para cambiar una pantalla. O sea, si usted quiere cambiar una pantalla, eso se hace en media hora.
media hora usted cambia una pantalla, abre el computador, le desconecta los cables, saca la pantalla, le pone la otra pantalla, le conecta los cables y listo. Claro, y como dice Camilo, uno deja formateando el computador y se van a hacer otras cosas, puede arreglar otros computadores, no es necesario que esté pegado frente al computador viendo cómo carga, no es necesario. Bien, ya, sigamos, que nos queda poco tiempo, 20 minutos más. Que en el paso 1 también necesitamos saber la configuración de la computadora. Y aquí es donde vamos a registrar en nuestro informe, ¿cierto? El fabricante y el modelo del computador, qué sistema operativo tiene, el entorno de red, ¿no es cierto? Si es que está en pública, privada, todo ese tipo de cosas, también lo vamos a necesitar saber. ¿Qué tipos de conexión tiene? Si tiene, no sé, los puertos USB, cuántos tiene, si tiene USB tipo C, 3.0, 2.0, ¿cierto? Todos esos detalles los tenemos que registrar, es importante. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que recibimos un computador que tiene dos USB 3.0 y uno 2.0, por ejemplo? Ya se lo devolvemos al cliente y después el cliente llega y dice, oye, me devolviste otro computador que tiene los puertos USB de 2.0 y yo tenía dos de 3.0. Bien, entonces es importante registrar eso porque hay computadores que son iguales y cambian algunos componentes internos súper pequeños. Y si el cliente es astuto, le puede reclamar por eso. Entonces ahí usted le muestra el informe y le dice, no, mira, yo aquí tengo registrado todo lo que tiene tu computador, todas las fallas, los componentes, la entrada, la salida, la pantalla, tengo todo registrado. Bien, es un respaldo para ustedes. Ismael dice, además, si uno aprende y es bueno, va a tener clientes de sobra. Y si uno paga, o otro no, da igual, se va a hacer millonario. Exacto, aquí si ustedes oran bien, aquí chiquillos, vamos a ser millonarios. Para eso estamos, a ustedes chiquillos están para ser millonarios. Y si alguien a ustedes no les cree, da lo mismo, después cuando sean millonarios les van a preguntar a ustedes cómo lo hicieron, cómo llegaron hasta allá. Y ahí ustedes como buena persona les van a dar sus tips y sus consejos. Bien, para aquí ustedes chiquillos, sáquense esa mentalidad de que van a ser así toda la vida. Yo vengo de una parte donde nunca tuve muchos recursos tampoco, pero hoy en día no me quejo. Hoy en día no me quejo y lo más bien es que me pude haber quedado con el cuarto medio y ahí, bien, pero no. Yo trabajé y estudié. A mí nadie me pagó los estudios tampoco, me los tuve que pagar yo. Me levantaba a las 6 de la mañana y llegaba a mi casa a las 12 de la noche. Y sin contar los trabajos que tenía que hacer además. O sea, siempre antes del éxito tenemos que esforzarnos también y lo más probable es que muchas veces vamos a fracasar en algunas cosas que queramos. Si fracasamos, no lo veamos como algo negativo, veámoslo como una oportunidad de aprendizaje. O sea, ya aprendimos lo que no tenemos que hacer. Entonces hagámoslo distinto, pero vamos para allá. Cámbiense esa mentalidad. Ustedes van a la cima, chiquillos, van para la cima, ustedes van a ser millonarios. Esa es la actitud y mentalidad que quiero que tengan. Bien, que nadie les diga que no pueden. La única persona que puede decirle que ustedes no pueden son ustedes mismos, pero para eso hay que conocerse. Bien, por ejemplo, si ustedes quieren hacer algo que no sea porque no puede, sino que sea porque no lo quieren hacer y punto. Que nadie le diga tampoco que ustedes tienen que ser este tipo de persona o que ustedes tienen que estudiar este tipo de cosas, ¿no? Si a usted no le gusta la telecomunicación y quiere estudiar otra cosa después, estudie esa otra cosa, pero sea el mejor, sea el mejor. Siempre sea el mejor, eso lo va a llevar al éxito rotundo, chiquillos. Bien, eso es importante que lo sepa. Me gusta ahí que ustedes también me respondan con eso, o sea, de que ustedes también tengan ganas de querer surgir y de querer salir adelante. Pero para eso hay que esforzarse. Nada es gratis en esta vida, menos ahora. Nada es gratis ni nada es fácil. Si creen que salir adelante es fácil, están equivocados. Se van a caer muchas veces, van a tropezar muchas veces y se van a frustrar muchas veces. Y eso es parte de. Hay que pasar por ese proceso para poder llegar a la cima. Bien, así que ahí pongan su visión a donde quieren llegar. Piensen en dónde se ven de aquí a 10 años más. Si se ven ahí en Dubái, paseando ahí, comprándose cosas, autos de lujo, bueno, trabajen y esfuércense para eso. Si nada es gratis ni nada es fácil.
lamentablemente, ahora en estos tiempos, menos de fácil es. Así sí, es más fácil que antes poder entrar a estudiar a la educación superior. Bien, pero tampoco nadie dice que la vida es fácil, todo tiene sus complejidades. Es importante que le pongan empeño y gana lo que ustedes quieran y que nadie les diga lo contrario. O sea, son ustedes los dueños de su vida y de su futuro. Ahí ustedes decidan qué es lo que quieren. Bien, por ejemplo, Matías dice que quiere ser youtuber. Oye, el Germán gana cualquier plata, gana mucha plata por ser youtuber. Si quieren ser youtubers, sean youtubers, pero sean el mejor, sean de los mejores youtubers, o sea, ganen harto, háganlo porque les gusta. Ya no lo vean tanto por la plata tampoco, veanlo por algo que les guste, que les llene. Si eso les gusta y les llena, lo van a hacer con pasión. Si lo hacen con pasión, la plata les va a sobrar. Bien, la plata llega sola. La plata es una consecuencia de sus actos. Y más dice, nadie se había preocupado. Bueno, chiquillos, yo quiero que ustedes sean mejores personas. Siempre. No quiero que caigan en la mediocridad. No quiero que sean mediocres. Entiendan, quiero que sean personas de bien y que salgan adelante. A pesar de los tropiezos y adversidades que se vengan en la vida, quiero que ustedes salgan adelante. Bien, eso es importante. Que sean personas de bien, que hagan el bien. Ya, y vamos a seguir con la clase para terminar. Bien, con el paso 1, habíamos dicho que para la configuración de la computadora se necesita saber el fabricante y el modelo del PC, el sistema operativo, entorno de red y el tipo de conexión, ¿cierto? También vamos a tener que describir el problema. ¿Cómo? Con pregunta abierta y pregunta cerrada. Ya, pero ¿cuáles son este tipo de preguntas? O sea, no entiendo nada. ¿Qué preguntas son? ¿Cómo las formulo? ¿Qué es lo que hago? Bueno, fácil, pues las preguntas abiertas es donde uno espera una respuesta prolongada del cliente, ¿no es cierto? Y las preguntas cerradas cuando solamente usted espera un sí o un no del cliente. Como por ejemplo, no sé, a ver, déjeme pensar una pregunta. Ya, veamos. Ustedes le preguntan al cliente, ¿hace cuánto tiempo pasó esto? Eso es una pregunta abierta. ¿Por qué? Porque ustedes esperan que el cliente les diga, no, aproximadamente esto pasó hace una semana, 2 semanas, 2 días, un día, no, pasó recién ayer, ya es una pregunta abierta. O sea, ustedes están recibiendo más información. Pregunta cerrada. Eh, no sé, ¿le acomoda que le instale Windows 10? ¿Sí o no? Esas son preguntas cerradas. Ustedes tienen que formular ese tipo de pregunta al cliente para sacarle la mayor información posible del computador para que ustedes puedan resolver el problema, ¿cierto? Bruno dice, profe, una pregunta, de repente paso mi celular cerca de mi PC y se apaga mi celu. Eduardo dice que a él le pasa lo mismo, es porque tiene un imán cuando cierras el notebook. Dice que al solo se le bloquea. Bueno, sinceramente, es la primera vez que escucho que pasa eso. O sea, yo mi celular, de hecho, ahora lo tengo encima del computador y no he tenido nunca ese problema. Pero ahí lo podemos investigar sin ningún problema. Bien. Pero primera vez que escucho eso, o sea, que pasa en el celular cerca del computador y se le apaga. Qué raro. Vea si es que tiene encendido el NFC o algo por el estilo. Pero me parece raro, nunca lo había escuchado. Ahí lo vamos a investigar. Bien, también tenemos que registrar e identificar si es que nos arroja algún tipo de mensaje de error. Puede arrojarnos cuando el computador esté encendido o al momento de iniciar el computador, ¿no es cierto? En el post o en el arranque de la BIOS, no puede mostrar un mensaje de error al iniciar. Las secuencias de sonido. ¿Cuántos sonidos se produce o cuántos sonidos me está haciendo el computador? O sea, ahí me está advirtiendo de un problema claro. Si yo lo enciendo y me produce 3 sonidos, ya, en la RAM puede que haya una falla. Bien, y ahí empiezo a descartar cosas y a acertar cosas también y establecer las causas probables como paso 2, ¿cierto? O
claro, las causas probables y después las posibles teorías del por qué pudo haber pasado. Bien, si tengo problemas en la RAM, bueno, pudo haber pasado que se le haya acumulado polvo, que se haya quemado, que se haya soltado, bien, esas posibles causas pudo haber pasado. Claro, ahora, si hay, como dice Camilo, y si le colocamos un speaker o no. Claro, los speakers ustedes no se los colocan, los speakers vienen en los computadores. Y si hay un computador de escritorio que no lo tienen, ustedes ahí también pueden tener un speaker de respaldo donde lo pueden conectar al computador y les va a arrojar esos sonidos. Speaker no se escribe así, yo se lo voy a escribir. Se escribe speaker, ¿no es cierto? Que significa que va a producir el sonido. Bien, ahí sí. Speaker, así se escribe. Y ese dispositivo es quien nos emite los sonidos, que nos advierte de los errores del computador. En ello, ahí vamos a tener distintos pitidos también. Vamos a tener las secuencias de sonido, donde ustedes van a poder identificar o asemejar o acercarse más bien, donde podemos tener ese posible error o esa posible falla. Las luces LED también nos indican posibles fallas. Si en mi disco duro mi luz LED se queda ahí encendida por mucho rato, ya, algo está pasando con este dispositivo. Si se me queda pegada la luz del disco duro, por ejemplo, ahí alguna falla puede que tenga el disco duro, algún problema puede que tenga, por eso está tan lento mi computador. Entonces ahí voy empezando a descartar y a acertar algunas posibles fallas. Bien, y obviamente como les mencioné ahí en el post, también le arroja algunos mensajes de fallas. Ese es en el paso 1, si se fijan, es harto, o sea, no es llegar y hacer un informe. Por eso es recomendable que ustedes se creen una plantilla, ¿no es cierto?, en un documento Word o en un Excel, donde tengan una tabla de la información del cliente, de la configuración de la computadora, ¿no es cierto? Es importante que ustedes ya se empiecen a crear esta plantilla. Es más, se me acaba de ocurrir una genial idea. Se las voy a pedir como tarea futura, no ahora, pero sí se las voy a pedir una plantilla para poder identificar los problemas con respecto a la resolución de esto. Bien, se las voy a pedir y ahí ustedes cada uno va a tener que crear una plantilla y la vamos a revisar con la profesora Tamara. Paso número 2. Establecer una teoría de causas probables. Por ejemplo, si el dispositivo está apagado, chuta, y no prende, ¿qué pasa? ¿Por qué no prende? ¿Cuál puede ser la teoría? O sea, no sé, quizás le falte la batería y por eso no prende porque no tiene carga, por ejemplo. O el interruptor de alimentación de un toma corriente está apagado, lo que pasa en los computadores de torre, por ejemplo, que vienen con el interruptor del paso y el no paso de la corriente. Muchas veces, yo se los comenté, de hecho, cuando trabajaba en otro colegio, yo era soporte técnico. Muchas veces me pasó que varios clientes, varias personas me llamaban porque el computador no prendía. Me llamaban desesperado, que no prende, se echó a perder, ayúdame. Y claro, y era solamente que atrás tenía el tomacorriente, el interruptor, perdón, apagado. Es obvio que no iba a pasar la corriente y que no iba a prender el computador. Bien, pero eso la gente no lo sabe. Y por eso usted va a cobrar. Si quiere cobrar, es su tiempo, es su conocimiento, es totalmente válido. Ahora, algo tan simple, no sé si es que usted cobraría o no cobraría, pero es algo totalmente válido si es que lo quiere hacer. Bien, porque es su conocimiento y es su tiempo. Y eso cuesta. Bien. O el protector contra sobrevoltaje también está apagado, ¿no es cierto? Las conexiones de cable externo están flojas, no sé, no me funciona el mouse, no me funciona el teclado, por ejemplo. Claro, ahí ustedes capa 1, capa física, revisen si es que los conectores están sujetos, si es que están bien. Suele pasar. O la RAM, por ejemplo, no me funciona la RAM, no me enciende el computador. Claro, revisen si es que está suelta la RAM, a lo mejor puede que esté suelta. Establecer teorías de causas probables de por qué pudo haber fallado. El disco duro de arranque se encuentra en una unidad de arranque designada. Por ejemplo, tengo como unidad prioritaria mi disco duro 1, y si tengo dos discos duros y el disco duro 2 lo tengo con el sistema operativo, no me va a leer el sistema operativo porque mi primer disco es el 1. O sea, me va a arrojar que no tengo un sistema operativo en mi primer disco duro. Bien, entonces hay que establecer teorías de causas probables. Ya, tengo este problema. ¿Por qué pudo haber pasado?
¿Por qué pasó esto? ¿Cuál pudo haber sido la causa más probable del por qué? Bien, ahí empiezan a buscar, a investigar. El orden de arranque en la configuración del BIOS es incorrecto, lo que acabo de decir. Si en la BIOS tengo designado mi disco duro 1 como inicio y mi sistema está en el disco duro 2, chuta, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que puede pasar? Quizás está mal configurado ahí, o quizás tengo los cables mal puestos. Bien, puede pasar. Establezcan la teoría de causas probables, vean el por qué pudo haber pasado eso. Por eso igual es importante y no es tan a la rápida resolver problemas. Ya con el tiempo ustedes van a ver un computador y van a decir, ah, sí, este problema puede falla de RAM. La cambio, funciona espectacular. Bien, ah, sí, a ver, voy a escuchar el sonido del disco duro. Sí, tiene un pequeño sonido. Ahí la aguja está sonando. Bien, daño físico del disco duro. ¿Qué hago? Lo cambio. Funciona. Bien, perfecto. Eso se da con el tiempo. Cuando ustedes ya han practicado con computadores anteriores. Ahora ustedes en el liceo están para cometer errores. Yo les voy a dar problemas cuando podamos vernos de manera presencial, les voy a dar este tipo de problemas. Y no tan solo prácticos, les voy a dar problemas teóricos también. Les voy a dar casos de computadores. Bien, casos técnicos que les voy a decir. No sé, un usuario lleva su computador al servicio técnico. No, un usuario le pasa su computador y dice que suena como un clip en el computador y que además al momento de encenderlo dice que no tiene sistema operativo. Bien, y ahí ustedes me van a tener que realizar estos 6 pasos. Bien, establecer la teoría de causas probables. ¿Qué fue lo que puede haber pasado? Bueno, porque sea el disco duro, ¿qué hago? Lo cambio, lo arreglo, lo reemplazo. ¿Qué cosa? Bien, esos son los casos técnicos que yo les voy a ir dando y ustedes van a tener que ir resolviendo totalmente teórico. Eso solamente para que ustedes queden con el concepto claro del por qué puede ser y para que aprendan a cómo establecer esta secuencia de pasos. Paso 3, poner a prueba la teoría para determinar la causa. Algunos pasos comunes para determinar estas causas es asegurarse, por ejemplo, de que el dispositivo esté encendido. Por ejemplo, si me dicen que mi computador no prende, no quiere prender, chuta, efectivamente está encendido o que el computador no hace nada, por ejemplo. Ya, a ver, efectivamente el computador está encendido, quizás está solamente hibernando el computador, ¿cierto? Puede que esté en modo hibernación. Bien, o asegurarse también de que el interruptor de alimentación, el de atrás del toma corriente, esté encendido. O sea, son cosas tan simples como poner a prueba la teoría que ustedes hicieron en el paso 2, ¿no es cierto? Asegurarse de que el protector contra sobrevoltaje esté encendido, asegurarse de que las conexiones de los cables estén bien fijas. O sea, ustedes antes de aplicar una solución, revisen esto, revisen que esté encendido, revisen que los cables estén bien conectados, revisen que esté todo en normalidad. Asegúrese de que la unidad de arranque designada sea el de arranque. O sea, si no tienen disco duro, bueno, vayan a la BIOS, revisen qué es lo que pasa con las unidades de arranque, si están mal configuradas. Ahí ustedes tienen que ir viendo. Y verificar el orden de arranque y la configuración de la BIOS. O sea, el computador realmente está encendiendo con el dispositivo que tiene mi sistema operativo. ¿Realmente funciona esa configuración que le tengo? Quizás le tengo el orden de arranque principal como una unidad de USB, pero mi sistema operativo no lo voy a tener en un USB, lo voy a tener en mi disco duro. Cuando la tengo en mi USB, cuando la tengo montada en la unidad para instalarla en el disco duro, que es distinto. Y ojo, que cuando ustedes instalen en computadores normales, tienen que cambiar el orden de arranque. O sea, ustedes no pueden decirle al computador que quiero que inicie del disco duro, siendo que le voy a instalar un sistema operativo que está en un pendrive. No, pues yo conecto el pendrive, me meto a la BIOS y le digo, oye computador, quiero que tú ahora inicies desde el pendrive, porque aquí tengo el sistema operativo. Entonces le cambio el orden de arranque y la configuración. Y cuando prenda el computador, va a escuchar y a recibir la orden que ustedes le dieron y va a iniciar desde el pendrive. Y ahí ustedes van a poder instalar la imagen ISO del sistema operativo. Bien, terminamos con los pasos y finalizamos la clase.
establecimiento de un plan de acción para resolver el problema e implementar la solución. Si no logró solucionar el problema en el paso anterior, bien, eso quiere decir que usted ya se cercioró de sus causas probables, de su teoría, ¿no es cierto? Ahora debe realizarse una investigación más exhaustiva para implementar la solución, o sea, entrar a picar, como se dice coloquialmente, o sea, entrar a investigar, entrar en el sistema para ver cuál fue el fallo y poder obviamente darle una solución o la solución más efectiva que usted crea. Bien, para eso tiene que saber los registros de reparaciones de soporte técnico. O sea, usted le pregunta al cliente, oiga, ¿y usted ha llevado el computador a algún técnico anteriormente? Puede que le diga, sí, hace 2 semanas lo llevé, pero lo dejó peor. Ya, ¿y por qué lo llevó? ¿Qué le hizo al computador? Bien, eso tienen que saberlo también. Bien, tienen que recurrir también a otros técnicos. Si ustedes no se les escapa, no conocen la solución, tienen que recurrir a otros técnicos. Oye, no sé, a ver, compañero, oiga, profe, ¿usted sabe por qué puede que pase esto? O sea, ustedes no son conocedores de la verdad absoluta, ni yo tampoco. Hay soluciones o reparaciones de computadores que ustedes las sepan y que yo nunca las haya visto. Si nunca las haya visto, se quiere decir que yo no la voy a saber. Por ende, puede ser factible que yo el día de mañana le pregunte a ustedes, oigan, chiquillos, ¿saben cuál puede ser el posible problema o la posible solución para este problema? Quizá ustedes sepan y yo no lo sepa. Porque claro, son fallas distintas y quizá hay fallas que yo no las he visto que ustedes la vean. Va a depender ahí también de los computadores que ustedes vayan reparando, ¿cierto? Sitios web de preguntas frecuentes de fabricantes, o sea, van al sitio web, ven las fallas frecuentes que tiene el computador, las soluciones frecuentes del computador, ¿no es cierto? Se van a los sitios web de los técnicos o a los grupos de noticias, van investigando, buscan en el manual del computador o los manuales de los dispositivos, se van a foros en línea, buscan el soporte técnico, buscan a través de internet, ¿no es cierto?, para poder establecer un plan de acción para solucionar el problema. O sea, ¿qué es lo que van a hacer? Bien, están todos los cables sujetos, está todo bien, la corriente pasa, pero el computador no prende. ¿Cuál puede ser el problema? Vayan a internet, investiguen en los foros, en los sitios web, pregúntenle a otros técnicos. Recuerden que la verdad absoluta no la tiene nadie. Es importante no tener miedo a preguntar. Si ustedes no saben, pregunten. Es más factible que ustedes pregunten y que se ganen sus lucas a que pierdan un cliente por no preguntar. Ojo con eso. Paso 5. Verificación de la funcionalidad del sistema. Y si corresponde a la implementación de medidas preventivas, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obviamente ya, la implementamos. Supongamos que le quitamos el virus al computador. Bien, me liberé, le quité el virus. Ya, pero ahora hay que probar si realmente está sin virus. Para eso vamos a reiniciar la computadora para que se inicie desde cero y ver si efectivamente eliminamos ese virus. Por ejemplo, asegurarse de que diversas aplicaciones funcionen correctamente. Oye, si teníamos un virus que fue porque el cliente descargó tal programa, bueno, verifiquemos de que eliminamos ese virus y que el programa siga funcionando, si no se le instalo yo de manera correcta para que no vuelva a tener ese virus. Verificar las conexiones de red y de internet. O sea, bien, apliqué las configuraciones ya, pero voy a revisar si es que no se me dañó la tarjeta de red o si es que no se me dañó algunas conexiones del computador. Voy a ver si es que me puedo conectar al Wi-Fi todavía o si es que me funciona la conexión por cable aún. Bien, imprimir un documento desde una aplicación, o sea, si el cliente tiene un problema para imprimir, lo soluciono y verifico también ahí si es que puedo imprimir a través de esa solución que le implementé. Asegurarse de que todos los dispositivos conectados funcionen correctamente. Bien, verifico los puertos USB, por ejemplo, si funcionan, el HDMI, si es que funciona, ¿no es cierto? Importante eso también. Y asegurarse de que no se reciba ningún mensaje de error. O sea, ustedes ahí no pueden aplicar una solución y después al momento de encender les muestra un mensaje de error. Eso quiere decir que solucionaron una parte, pero ahora apareció otro error. Tienen que solucionar ese error. Bien, a mí de hecho una vez me pasó hace mucho tiempo
que yo cobré en ese tiempo 35.000 pesos por arreglar un computador. Claro, para mí era fácil instalarle un sistema operativo y hacerle una limpieza interna. Bien, lo hice y al momento de encender me aparecía un error. ¿Qué es lo que tuve que hacer ahí? Solucionar, obviamente, ese error del sistema. Me tomó bastante tiempo por la misma cantidad de plata, pero ahí tuve que hacerlo, porque es lo que corresponde. Y paso 6, registro de hallazgo, acción y resultado, ¿no es cierto? Analizar la solución implementada con el cliente, ustedes la conversan con él, le dicen qué fue lo que hicieron, qué solución le implementaron al computador, qué es lo posible que pueda pasar a futuro o cuánto le perdura en el futuro la solución. Bien, solicitarle al cliente que verifique que se haya solucionado el problema. O sea, ustedes no le entreguen el computador al cliente y se van. No, ustedes se quedan con el cliente hasta que prenda el computador, hasta que lo revise él, de que funciona. Porque se lo va a llevar y al otro día va a volver y le va a decir, oye, mira, tengo este problema, no me lo dejaste, bueno, repáralo. No, pues quizás sea un problema distinto. Y ahí ustedes tienen que volver a cobrar porque es otro trabajo distinto. Bien. Proporcionarle todos los documentos pertinentes al cliente. O sea, ustedes le dan una copia de lo que ustedes hicieron, de su informe. Crean 2 copias, una se la dan al cliente y la otra se la dejan para ustedes, para que él sepa qué fue lo que se hizo. Y si es que en el caso él se lo lleva a otro técnico, le muestre ese informe que ustedes hicieron. Y registrar los pasos que se siguió para resolver el problema en la solicitud de trabajo y en el registro diario del técnico. O sea, ustedes ponen ahí, ¿qué fue lo primero que hicieron? Verificaron de que los cables estaban bien conectados. Bien, así lo van registrando, ¿bien? Y registrar todos los componentes utilizados en la reparación. ¿Qué fue lo que ustedes hicieron? ¿Cuáles son los materiales que ocuparon? Destornilladores, ocuparon sopladora, bien, pasta térmica, todo eso se detalla y se registra también. Registrar el tiempo que le llevó a resolver el problema. No, a ver, el cliente ahí detalla en tiempo de la duración, chuta, ahí un día, del día tanto a tal hora hasta el día tanto a tal hora. Bien, ahí ustedes pueden ponerle 2 días o lo que ustedes se van a demorar. Bien. Eso. Aquí después la próxima clase vamos a hablar de los problemas y soluciones comunes de las computadoras. Bien. Paso a la lista rapidito. Aquí. Bruno Marci, Camilo Flores, Eduardo Jaramillo, Ismael Turra, Javier Aguayo, José Muñoz, Matías Aburto y Mauricio Correa. No sé si me queda alguien más, no, creo que no. Ahí está. Bien. Chicos, dudas, consultas. Y Bruno dice, profe, ¿se puede usar un compresor para sopletear un PC? Compresor, ¿qué tipo de compresor? O sea, yo le recomiendo una sopladora, un secador de pelo, siempre y cuando tire aire frío. Bien, eso. Ya, chicos, tengo otra reunión en 5 minutos, así que me despido. Espero que estén bien. Cuídense, cuiden a su familia, cuídense ustedes. No salgan a las calles, chiquillos. Cualquier cosita, estoy a su servicio. Me avisan nomás. Eso, que estén bien, chiquillos. Nos vemos en la próxima clase. Es en día lunes en CCNA. Por favor, conéctense. Díganle a sus compañeros que se conecten. Bien, es importante tener ese conocimiento teórico igual. Así que nos vemos en la próxima clase. Chao, chicos, que estén bien. Cuídense. Bye.